La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo. Un programa que te ayudará al encuentro con Dios a través de la lectura orante de la palabra, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Mis queridos hermanos, desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, te saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación al 30º domingo del tiempo ordinario de este ciclo A, ya casi en la recta final. Ya poco a poco nos acercamos a la fiesta de Cristo, Rey del Universo, que marca el final del año litúrgico. Y en el pasaje del Evangelio que hoy vamos a meditar, nos encontramos con otra situación parecida a la de la semana pasada. Recordemos que meditábamos en la semana pasada cómo se le presentan a Jesús los herodianos y los fariseos para preguntarle si se debía o no pagar tributo al César, y la respuesta lapidaria que el Señor le dio: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hoy nos encontramos en este pasaje que se acercan para preguntarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Pudiera parecer al principio fácil, pero no era fácil responder a la pregunta, ya que para los estudiosos de la ley mosaica de la época había nada más y nada menos que 613 preceptos, de los cuales 248 eran prescripciones positivas y 365 eran prohibiciones. Ciertamente que el decálogo se iniciaba con el amarás al Señor tu Dios, pero aquello no le era suficiente por motivos bien diferentes a los que iba a mostrar Jesús. Y es que había un segundo mandamiento semejante al primero, del que el fariseo y gran parte del pueblo ya casi se había olvidado. Y Jesús se lo va a repetir: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si como otro correligionario le hubiese preguntado ¿quién es mi prójimo?, Jesús le habría respondido con la parábola del buen samaritano que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Aquel que atendió a un desconocido que lo encontró malherido camino de Jericó. Y es que para un judío, un sacerdote y un levita que habían pasado de largo no eran prójimos los de la raza o sus correligionarios. Pues bien, Jesús proclamará toda cumbre del amor al prójimo a quien quiera que sea, porque todos los seres humanos son prójimos entre sí. Aún más, también es prójimo quien es o se muestra enemigo tuyo. Pues mira lo que nos dice el Señor: amen a sus enemigos. Y es que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, por desconocido que sea, es siempre prójimo de todas y de cada una de las personas. Por lo tanto, vamos hoy a meditar pues este evangelio y a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a entender la Escritura en el mismo modo en el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús, con la luz de la palabra escrita en la Biblia. Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y de resurrección. Señor, crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en los personajes, y sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos orienta a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros y como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu Santo. Amén. Primer paso: leer el texto.
¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? Como sabemos, San Mateo escribe para una comunidad que está pasando por el exilio y que en gran parte son muchos judíos que se han convertido en seguidores y discípulos de Jesús. Hay otros también provenientes del mundo griego, pero lo que le importa a Mateo es dejar muy bien asentado cuál es el misterio profundo de Jesús, el Señor, como un nuevo legislador de las leyes de Israel. Por eso este pasaje es muy importante. Del domingo anterior a este estamos leyendo el capítulo 22 de Mateo. Hemos dejado sin leer los versículos 23 al 33, que recomendamos que los leas para que comprendas mejor este entero momento en el que hoy se medita. Jesús había sido antes abordado de muchas maneras para tenderle trampa. Primero los fariseos con los impuestos, que decíamos lo meditábamos el pasado domingo. Luego los saduceos para tenderle una trampa con el tema de la resurrección. Y en este pasaje que meditaremos este domingo, vuelven los fariseos. Y es de aclarar en que entre los grupos que estaban divididos, los maestros de la ley no se llevaban bien entre ellos por motivos de creencias. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, pone a Jesús una pregunta e incluso lo llama maestro. Este es el título de reconocimiento de la autoridad de Jesús, sobre todo porque viene de un doctor de la ley de Moisés. La respuesta de Jesús comienza siendo la más cercana a lo que todo buen judío escuchó en la centralidad de la ley de Moisés, citando el capítulo 6, versículos 4 y 5 del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Estas palabras que vienen repitiéndose de generación en generación son como lo más importante para un buen judío. Era la declaración en medio de pueblos que divagaban por muchos ídolos, que solo existía un Dios verdadero y que la centralidad de la vida era adorarlo y amarlo con todo el ser, que pone las diferentes partes de la vida: corazón, que equivale a los sentimientos; alma, que equivale a la esencia misma de cada persona; y las fuerzas, que implica la vida terrenal hasta el último respiro. Es decir, amar a Dios todo el tiempo, sin desviarse del amor hacia Él. Esta es la esencia de todo el Antiguo Testamento. Y para recordarlo, el Deuteronomio sugiere lo siguiente, de manera que aún hoy podemos ver a los practicantes judíos cumpliendo este mandato. Dice el libro del Deuteronomio, en la continuación, en el capítulo 6, versículo 6, las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo y serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Pero Jesús va mucho más allá.
diciendo que el segundo mandamiento es muy parecido al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordando también el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Es decir, la ley completa de Israel debe ser cumplida, pero no en apariencia, sino en verdad y en justicia. En esto consiste que es una ley para la vida y no para la esclavitud. Entonces la respuesta de Jesús amplía en su síntesis todo el Antiguo Testamento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como se ama uno mismo. Valdrá la pena profundizar bien estos dos aspectos de que los señala Jesús, tomándolos del Antiguo Testamento, para profundizar también nosotros en la meditación de este domingo. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Hoy quiero proponerte en esta parte de la oración que tomemos una reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI. Antes que un mandato, el amor no es un mandato, es un don, una realidad que Dios nos hace conocer y experimentar de forma que, como una semilla, pueda germinar también dentro de nosotros y desarrollarse en nuestra vida. Si el amor de Dios ha echado raíces profundas en una persona, ésta es capaz de amar también a quien no lo merece, como precisamente hace Dios respecto a nosotros. El padre y la madre no aman a sus hijos solo cuando lo merecen, les ama siempre, aunque naturalmente les señalan cuando se equivocan. De Dios aprendemos a querer siempre y solo el bien y jamás el mal. Aprendemos a mirar al otro no solo con nuestros ojos, sino con la mirada de Dios, que es la mirada de Jesucristo. Una mirada que parte del corazón y no se queda en la superficie, va más allá de las apariencias y logra percibir las esperanzas más profundas del otro. Esperanza de ser escuchado, de una atención gratuita, de una palabra de amor. Pero se da también el recorrido inverso y abriéndome al otro tal como es, saliéndole al encuentro, haciéndome disponible, me abro también a reconocer a Dios, a sentir que Él existe y es bueno. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables y se encuentran en relación recíproca. Jesús no inventó ni uno ni otro, sino que reveló que en el fondo son un único mandamiento. Y lo hizo no solo con la palabra, sino sobre todo con el testimonio. El mismo Jesús lo mostró en su vida y todo su misterio encarnan la unidad del amor a Dios y al prójimo como los dos brazos de la cruz, vertical y horizontal. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Y ya en la recta final de este año litúrgico, hoy estamos meditando el Evangelio del 30º domingo. Es preciso hacer un alto para revisar nuestras vidas a la luz de estos últimos evangelios y de los que hemos meditado durante todo el año. Por lo tanto, es necesario releer la Escritura, porque son la síntesis de lo que el Señor nos pide. Por lo tanto, debemos hacer un examen de conciencia sobre el cumplimiento de las mismas y buscar a alguna persona que esté pasando una situación donde Dios no es el centro de su vida y proponerle que cambie de vida, ayudarla, apoyarla para que se encuentre con el Señor. También debemos plantearnos nosotros mismos cuáles son las cosas donde invertimos el tiempo, dialogar sobre esto y luego pensar
¿Qué tan cerca o lejos estamos del mandamiento del Señor? También vamos a cumplir esto y a pensar en los más débiles, en los marginados, en los que viven en las periferias, llevarles un momento de alegría y de servicio, sabiendo que también ellos son imagen y semejanza de Dios, que son nuestro prójimo, que son nuestros hermanos. Pensar en aquellos que más lo necesiten y que no pasen más tiempo sin ser acompañados por alguno de nosotros y llevar siempre esa palabra de Dios que es amor para todos. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, hablo para ti el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos al 787-843-1548 o escribirnos a omecosponce@gmail.com. Empapando nuestras vidas de su presencia.